Bueno, bienvenidos a la segunda unidad, operacionalización de objetivos y/o hipótesis. Espero que les haya servido el tema sobre la unidad anterior. Una cosa que es importante mencionarles es que la materia tiene como una condición más o menos razonable, que para ser entendida conviene que vean las unidades de manera correlativa. Por ejemplo, me va a costar mucho más entender la unidad 2 sin haber entendido la unidad 1. Y va a ser inabordable la unidad 6 sin haber entendido la 4. Esto lo que tiene es que nos obliga a estudiar la materia en orden. Hay otras materias que por ahí se pueden estudiar de manera desordenada, pero en esta realmente es mejor que pasen un buen tiempo con las unidades básicas antes de poder avanzar hacia las demás. Habiendo dicho todo esto y habiendo hecho esta introducción, vamos a abordar un poco de todas estas palabras tan raras. Hipótesis, operacionalización. Uy, qué cosa complicada. Primero que nada vamos a empezar pensando una hipótesis en sentido amplio, ¿sí? Hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos, es decir, algo distinto a un concepto que es una certeza, ¿no? Tamayo y Tamayo afirman que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer las relaciones entre los hechos y explicar el por qué se producen. Sí, sé que suena como redundante, pero la idea es relación entre hechos. Esto y esto tienen que ver de esta manera. Otra opción de pensar una hipótesis es pensarla como una posible solución de un problema. Acá Van Dalen y Mayer establecen que las hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones, ¿sí? Es decir, vamos dándonos cuenta de que son cuestiones generales y que son cuestiones que son propositivas, son afirmaciones. Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos. Y esa última piecita es donde quiero que nos enfoquemos. Todavía no confirmados por los hechos. Es decir, retomamos esta idea de las suposiciones que se cotejan contra la realidad. Entonces vamos a ir pensando que las hipótesis, en sentido amplio, son aquellas proposiciones conjeturales acerca del comportamiento de un fenómeno, de la relación entre fenómenos, que se proponen para ser contrastadas con la información empírica, ¿sí? Esta información empírica, ustedes saben lo que quiere decir lo empírico. Los grandes empiristas de la filosofía, Hume, ¿sí? Lo empírico, si quieren, pueden pensar que es opuesto a lo teórico o lo abstracto. Lo empírico es lo concreto. ¿Y cómo hacemos para contrastar aquellas proposiciones planteadas versus la información empírica? ¿De dónde sale esta información empírica? Bueno, a ver, los filósofos iniciales dirían que de los sentidos y de la percepción, ¿no? Que todo lo demás, los que se pelean contra los racionalistas, si se quiere. Nuestra propia información empírica es obtenida de diversas maneras, pero es obtenida en un proceso mucho más subjetivo, complejo y menos automático de lo que puede pensarse superficialmente, ¿no? Cuando alguien podría decirme, retomando el ejemplo de la unidad 1, que seguro ya vieron la unidad y la escucharon, ¿se acuerdan que yo decía que el cielo era verde y me salen a decir ustedes que el cielo no es azul? Bárbaro. Eso es asumiendo que ninguno de ustedes salga de noche. O eso es asumiendo que ninguno de ustedes tenga daltonismo, ¿sí? Obtener información empírica, inclusive en algo tan transparente como lo que es el color del cielo, puede resultar sumamente complicado, ¿sí? Porque somos diversos. Pero bueno, primero que nada, para indagar algo siempre tomamos un caso en particular. Vamos a ir pensando, un único individuo de un grupo, una única caja de medicamentos de una tanda, una única referencia de un conjunto de bibliografía, ¿se acuerdan? Esta será nuestra unidad de análisis, es decir, un ente aislado cuyos aspectos se comparan. Yo saco una persona y comparo la estatura de esa persona contra otras personas, contra la población. Yo quiero medir edad en un grupo de sujetos o quiero medir capacidad auditiva en un grupo de sujetos y a cada uno de esos les voy a tomar una audiometría. La totalidad de unidades de análisis van a conformar una población, ¿sí? Y un grupo que sea parte de esa población es una muestra, ¿sí? O sea, la población es el universo
La muestra es un cachito que yo saco de ese universo y cada átomo, si se quiere, en el sentido de aquello que no se puede dividir, dentro de la muestra sería una unidad de análisis. Ahora, una pregunta, ¿no? Vamos a pensar a nivel abstracto. ¿Podemos cotejar una totalidad de aspectos sobre una población todos al mismo tiempo? Yo digo, todo el estudiantado de fonoaudiología es X. Y ese X abarca todas las características que todos ustedes puedan tener. Es medio difícil, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cómo sos? ¿Qué palabra vas a usar? Y depende de qué me estés queriendo preguntar, como cómo soy. Mido tanto, peso tanto, soy remolona en la mañana y me da fiaca, soy muy prolijo y muy limpio, soy una persona a la que le gusta la música, soy de River, qué sé yo. ¿O qué? Todo esto, imagínenselo para una población, es imposible. Estas generalizaciones tenemos que ir viendo y tenemos que ir pensando sobre una característica, ¿no? Ahora, sobre una unidad de análisis, ¿se podrá decir algo que resuma todas las características de esa unidad de análisis? Y también está difícil, ¿no? ¿Podemos decir cómo es algo o alguien en su totalidad con un único concepto y una única observación? Medio un ejercicio cognitivo que es un desafío, ¿ah? No. Se nos hace imposible evaluar más de un aspecto al mismo tiempo sobre algo. A fines de la materia, estos aspectos evaluados, que pueden variar de una unidad de análisis a otra, se conocen como variables, a diferencia de los aspectos que siempre se mantienen de una unidad a la otra, que son constantes. A ver, por ejemplo, si yo quisiera medir si todos los estudiantes de fonoaudiología son estudiantes de fonoaudiología, les voy a ir preguntando uno por uno de ustedes, diciendo, ¿estudias fonoaudiología? Sí. ¿Estudias fonoaudiología? Sí. Sí. Y lo lógico sería que todos me dijeran que sí. Y eso es una constante, es una cosa que no cambia. En cambio, si yo les pregunto prácticamente cualquier otra cosa, es muy factible que obtenga respuestas distintas. Estatura, sabor de helado favorito, motivo por el que empezaron la carrera, si quieren especializarse en alguna cuestión. Todo eso, ¿sí? Son, en todo caso, variables que puedo pensar, que tendrán distintas respuestas, pero cada una de esas es una variable. Estamos observando un único aspecto delimitado que puede variar de uno a otro caso individual. Algunas variables son sencillas de pensar. Club de fútbol favorito, por ejemplo. Habrá gente de Boca, habrá gente de River, habrá gente de Racing, habrá gente maravillosísima de Independiente. ¿Eso indica una cantidad? ¿Alguien tiene más club de fútbol favorito por ser del fantástico Independiente que por ser de Boca? No, todos tenemos la misma cantidad de club de fútbol favorito. Simplemente son descriptivas, ¿no? O sea, tenemos variables que apenas describen una condición, ¿sí? Si yo digo nacionalidad, por ejemplo, ¿quién tiene más nacionalidad? ¿Un alemán o un boliviano? Bueno, sí, no, a ver, los Mickey Vainilla del grupo, por favor, los dos tienen la misma cantidad de nacionalidad, ¿sí? Ahora, esta evaluación sobre aspectos individuales, ¿a qué les suena? Vamos a poner una definición acá muy linda de Stevens. Medir. ¿Medir qué es? Es asignar números a los objetos según cierta regla, de manera que los números asignados en la medición no representan propiamente cantidades, sino relaciones. Entonces acá, por ejemplo, si yo dijera, bueno, pongámosle que Independiente es 1000, Racing es 0, y Boca es 2, y River es 4. Si yo lo codifico así a medida que lo voy anotando, entonces a los que tienen Independiente les pongo un 1000. Voy anotando. Me dicen, ¿de qué cuadro sos Independiente? Y yo anoto 1000. Y después me fijo cuántos 1000 tengo. Después me fijo cuántos 4 tengo, etc. Cuento la cantidad que hay, ¿sí? Lo que estoy haciendo es como usar una etiqueta, una cosa que se llama codificación, ¿sí?
pero que no encierra en sí una magnitud. Es como si a los varones les pusiera 1 y a las mujeres les pusiera 2, ¿sí? Es como... ¿Qué otros ejemplos se les ocurren? A ver, un par de segundos. Si quieren pausar el video pueden, pero pueden de repente pensar en su DNI. Su DNI no indica una magnitud. Su número de teléfono no indica una magnitud. Ahora, empecemos a pensar en cosas que tal vez sean un poco distintas. Número de glóbulos blancos. ¿Indica una cantidad? Sí. ¿Puedo decir que alguien tiene más glóbulos blancos que otra persona? Sí. Bueno, igual hasta ahora esto sigue siendo una variable fácil de plantear, ¿no? Ahora, el proceso en el que planteamos estos aspectos y los plasmamos en categorías es sencillamente una medición en sentido amplio. Una clasificación, si se quiere. ¿Sí? Como que estos van acá, estos van acá, estos van acá. Así, a fin del presente curso, toda observación sobre cualquier fenómeno pasa a ser una medición. ¿Sí? Es decir, ese auto es azul, el ejemplo de acá, es una medición. No estoy sacando un colorímetro o un chirimbolo por el estilo y diciendo tal cosa. Eso lo vamos a considerar una medición. Toda descripción pasa a ser una medición en sentido amplio. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, fijémonos en el diálogo entre estos dos bichitos, estos tallarines están al dente. Quiere decir que no están pasados, ¿sí? El automóvil es azul, quiere decir que no es de otro color. Aquella chica era muy bonita, quiere decir que no era fea. Y esta conversación es incoherente, quiere decir que no es coherente. Y vaya que tienen razón, porque mirá cómo saltan de tallarines, automóviles, etc. Y hablando de fideos y tallarines al dente, cantidad de queso rallado en un plato de fideos. ¿Cómo lo encararían? A ver, levanten la mano quienes les gusta poner queso con fideos. Bueno, yo estoy levantando la mano, pero no me ven. Esto es medio como Dora la Exploradora, en donde les pido que griten o que hagan gestos. Pero bueno, le ponemos onda. La idea acá es que justamente podamos ver que hay gente que va a decir mucho queso rallado. Otros dirán poco. Otros diremos todo el queso rallado del universo. Y otros dirán 23 gramos. Y ahí detectamos al que es un alienígena. Y claro, invitas a tu casa a alguien a comer unos fideos y ¿cuánto queso vas a querer? A lo sumo te dirá 3 cucharadas, ¿sí? Pero que te diga 252 gramos. Es medio raro. Nosotros en general justamente usamos una medida onda mucho o poquito nada. Y ese es el problema, porque imagínate que alguien te dice, me gusta un poco el queso. ¿Cuánto le servís? Porque es un criterio muy variable. Así que empezamos a poder pensar que para poder entendernos y remontarnos sobre la mera opinión, tenemos que enfocarnos en que la investigación tiene que ser comunicable. En ese sentido, cabe destacar que se hace necesario definir con la mayor precisión posible los conceptos medidos y observados como requisito para facilitar la replicabilidad. ¿Sí? Imaginemos que estamos haciendo una investigación en la cual se mide audición y se dice que para ciertas condiciones tienen que más o menos escuchar bien. Ah, ¿y eso qué es? No, tenemos que manejarnos con categorías más estrictas, ¿sí? Vamos a usar un sistema para clasificar cualquier variable, incluyendo los que fuimos mencionando. Y esta clasificación facilita la comunicabilidad y la manera en la que pensamos nuestras variables. Esto deriva en tipos de variable. Y ahora vamos a pensar que ya estamos observando varias unidades de análisis en secuencia de un mismo grupo, ¿sí? O sea, ponele que estamos viendo lo que decíamos recién, club de fútbol favorito. Bueno, se lo preguntamos a 25 personas distintas, ¿sí? Pero es la misma variable preguntándoselo a varias unidades de análisis. Por ejemplo, en el caso de el análisis bibliométrico que vimos en la unidad 1, sería editorial. Bueno, entonces en esta referencia al editorial, qué sé yo, no sé, Eudeva. Bueno, en la otra será Morrortu. Bueno, en otra será Salvat, qué sé yo. Pero la variable es siempre la misma. Vamos a ir viendo entonces que tenemos variables cualitativas o atributos que no poseen magnitud, inclusive si usan símbolos numéricos. ¿Sí? Lo que decíamos recién de la codificación. La utilización de símbolos numéricos arbitrarios para variables cualitativas se conoce como codificación y no altera el hecho de que esta variable sea en sí cualitativa. Esto implica darle una etiqueta distinta, nada más. Y las variables cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas.
Las dicotómicas tienen solo 2 categorías observacionales y las politómicas más de 2. Ejemplo de una variable cualitativa dicotómica sería, ¿tiene automóvil? ¿Sí o no? ¿Tiene hijos? ¿Sí o no? ¿Es nacido en San Luis? ¿Sí o no? Casi todas las respuestas que son sí o no son dicotómicas. En algún momento, si vamos a evaluar, por ejemplo, sexo cromosómico ignorando al sector intersex, ¿sí? O como algunas veces digo en chiste, el famoso sexo o versión cavernícola que usamos a nivel didáctico y simplificado, es varón y mujer, ya está, ¿sí? Masculino o femenino, listo. Esa es otra dicotomía, ¿sí? Plantear 2 opciones. ¿Tenés 2 opciones de algo? Bueno, eso es una variable cualitativa dicotómica. Y si tenés más de 2 opciones, tenés politómicas, que es si querés jugar con Ryu, con Chun-Li o con Zangief en el Street Fighter, por ejemplo, para los que somos fanáticos de los videojuegos, o nombres de películas, ¿sí? ¿Cuál es tu película favorita? Vas a tener un montón. Es una variable justamente politómica, ¿sí? Ahora pensemos. ¿Tiene sentido plantear una variable cualitativa que tenga menos de 2 categorías observacionales? O sea, menos de 2. Ya menos que dicotómica. Porque sabemos que politómica es cuando tiene 3 o más. Dicotómica es cuando tiene 2 opciones. Y no tiene sentido plantear una quali que tenga menos de 2 categorías. ¿Por qué? Porque tendrías una sola categoría. Y eso no es una variable, es una constante. Vuelve a ser una sola opción de respuesta. Entonces, no es una variable. Y pensemos, ¿se pueden convertir variables cualitativas politómicas en dicotómicas? A ver, ponele. Yo estoy con provincia de procedencia. ¿Sí? Es una de las clásicas. Y yo lo quiero reducir a 2 opciones. ¿Se puede? ¿Les damos un tiempito para que lo piensen? Ok. Bien. Sí se puede. Y efectivamente se logra preguntando, por ejemplo, ¿usted es de San Luis? ¿Sí o no? Entonces ahí me están contestando mediante 2 opciones, ¿sí? Reduciendo la información que tengo, he dicotomizado la variable. La convertí a 2 opciones de muchas. ¿Qué uso le darían a esto? Y tiene la ventaja si me quiero enfocar solo en San Luis. San Luis versus todo lo demás, por ejemplo, ¿sí? Esto, como tarea para la casa, pueden pensar más opciones, ¿no? Y ahora vamos a empezar a pasar un poco más a la parte de las variables cuantitativas, que justamente poseen magnitud, ¿sí? En ese sentido podemos pensarlas como discretas, que varían en unidades enteras, y continuas, que varían en un conjunto de infinitos valores no numerables. A la miércoles, ¿qué es eso de los infinitos valores no numerables? A ver, vamos primero a pensar las discretas. Las discretas son las cosas que contamos con los dedos y que pensamos en enteros en la vida y que solo tienen sentido en enteros, ¿sí? Camas de hospital, partos, cuántos coches tiene, cuántas bicicletas tiene, cuántos cartuchos de Family Game ha coleccionado, etc. Cosas enteras, ¿sí? Las continuas son aquellas que varían de una manera en la cual efectivamente podemos pensar decimales. Y esto que ven acá, esta línea, que ven esta gran arte que he conseguido para, para la filmina, en la cual hay un personaje con una lupa. Si yo digo que mido 1,70, ponele, alguien mide 1,72. Si yo tuviera un centímetro más preciso, ¿puedo encontrar más decimales en eso? Y sí, puedo encontrar que mide 1,72 y un 3 al final. Y si tuviera un centímetro más preciso que ese, y aparece ese 4. Y si tuviera uno más preciso que ese... pensémoslo ahora con peso, si quieren, ¿les parece? Gramos. Si yo peso 253 gramos de algo, ¿sí? De queso, para retomar el queso rallado. Esos gramos, si yo tuviera una balanza más precisa, ¿puedo encontrar decimales ahí? Sí. Y una más precisa que eso, sí. Puedo buscar infinitas
balanzas cada vez más precisas? Sí. Y por eso es que es una variación en un continuo de infinitos valores no numerables, porque los valores están de manera continua, pero son infinitos, y entre cada valor, inclusive entre cada decimal, sigo encontrando más y más y más y más. Es justamente lo que hace que estas variables sean continuas. A ver, pensemos ahora, porque estábamos hablando del tema de cómo medir, ¿no? Fidelidad. Fidelidad con la pareja. A ver, mido qué tan fiel sos. Así, súper tóxicos, ¿viste? Pero, ¿cómo se mide fidelidad? Porque hace un tiempo salió que alguien había encontrado el gen de la infidelidad. ¿Cómo les parece que se midió? ¿Les parece fácil medir eso? De repente hay variables que no son tan fáciles de medir. No es como, bueno, ¿cuánto queso te pones? Ok. Mucho, poco, bueno, se puede pensar en gramos. Fidelidad. A ver, vamos a sintetizar lo usado hasta ahora. Tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas que pueden ser de tipo discreta o continua, y las cualitativas dicotómicas y politómicas. Pero no alcanza con clasificar las variables en dos tipos, ¿sí? Stevens también planteó diferentes características según cómo podemos interpretar los símbolos numéricos de las categorías construidas. A ver, ponele. Variable nombre, ¿sí? Fabricio, Cristian, Hernán, Sebastián, Teo. Los podemos codificar como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a cada Fabricio que nos cruzamos de un grupo, ponemos un 1. Pensemos otra variable, ingreso. Alto, medio o bajo, ¿sí? A los que están en alto los codificamos como un 3, a los que están con medio con un 2, a los que están con bajo con un 1. ¿Sí? Ahora vamos a temperatura, 30 grados, 15 grados, 0 grados. Y yo lo codifico como 30, 15 y 0. Y ahora vamos a peso. Kilos, 25, 33, 81, y lo codifico con ese mismo número. Ahora, fíjense cómo cuando yo digo, che, mira, pero para el que tiene más en la codificación en peso, el que tiene 81, tiene más peso que el de 25. En cambio, Teo, que tiene codificación 5, no tiene más nombre que Fabricio. Entonces, ojo, porque en algunos casos el número puede encerrar magnitud y en otros no. Y eso es muy importante. Lo que podemos hacer para observar las características de una variable se conoce como operaciones empíricas. Las mismas permiten entender las relaciones que tienen las distintas unidades de análisis respecto a esa variable, ¿sí? Y según los niveles, mejor dicho, según las relaciones que podemos observar, se plantean distintos niveles de medición para cada variable. A ver, a mayor nivel de medición podemos aplicar a una variable, más precisión tenemos sobre cómo se relacionan las unidades de análisis en ese aspecto, porque se cumplen más operaciones empíricas que podemos aplicar. Las mismas son acumulativas. Cada nivel de medición cumple con las operaciones empíricas del nivel de medición anterior. Pero no se preocupen que ahora vamos a desagregar esto para que lo entiendan más. Vamos a empezar yendo de la operación empírica más simple y del nivel de medición más bajo y menos preciso al más alto. La operación empírica, acuérdense, es lo que hacemos, es lo que se puede ejecutar dentro de un nivel de medición. La primera y más importante y más simple, si quieren, operación empírica es la igualdad o desigualdad entre dos valores. De nuevo, supongamos que River es 3 y Boca es 1, ¿sí? Acá podemos ver que si yo tengo una unidad de análisis que es A y una unidad de análisis que es B, y a cada una le pregunto cuál es su cuadro de fútbol, la unidad de análisis A me dice Boca, yo anoto 1. La unidad de análisis B me dice Boca, yo anoto 1. 1 es igual a 1, entonces coinciden, son iguales. En cambio, si una me dice 1 y la otra me dice 3, no coinciden. O sea, lo que puedo decir es, che, mira, esto que encontré en esta variable para esta unidad de análisis coincide o no coincide con otra unidad. Esto puedo aplicarlo con variables cualitativas o cuantitativas. Entonces, viendo que lo único que podemos distinguir en este nivel de medición es un nombre, es decir, si son iguales o distintas entre sí las variables observadas en cada unidad de análisis, este nivel de medición se conoce como nominal, porque lo único que puedo distinguir es como un nombre, es como nombrar describiendo. Ahora, la segunda operación
empírica es de orden, dando origen a nivel de medición ordinal. Vamos a retomar la variable ingreso. ¿Se acuerdan que dijimos alto, medio y bajo? Ahora, ¿puedo aplicar este tipo de operaciones con variables cualitativas? No, porque carecen de magnitud. ¿Sí? O sea, estas operaciones implican sí o sí magnitud, ordenar. ¿Sí? Decir, este tiene más que este de la variable de la que estoy hablando. Con nombre, por ejemplo, no puedo, pero con estatura sí. Aunque no sepa cuánto miden cada uno de ustedes, a ojo puedo decir, bueno, mirá, este mide más que este y este mide más que este. ¿Sí? Entonces, ahí puedo decir, bajo y medio y alto, más o menos yo conozco que bajo es menos que medio y medio es menos que alto. Por ende, obviamente, bajo es menos que alto. Pero no conozco la escala con la que se trabajó. No sé exactamente si mi diferencia corresponderá a este primer tramo en el cual bajo es lo de la izquierda, medio es lo del medio, alto es lo de la derecha. No sé si es así, que es más o menos equitativo, es decir, que la distancia entre cada uno es más o menos así, que la distancia es así o que la distancia es así, ¿sí? Como decíamos recién, el mucho, poquito y nada del queso, no sé del todo con precisión todavía. Ahora pasamos al siguiente nivel de medición, que implica ya una unidad de medida común y constante. Es decir, que entre categoría se puede aplicar una operación justamente empírica de igualdad de distancia. El mejor ejemplo que puede pensarse para eso es una regla, ¿sí? Cada unidad está a la misma distancia que la anterior, en el mismo intervalo. Por eso este nivel de medición se llama intervalar. Sin embargo, hay un aspecto central que lo diferencia del siguiente nivel de medición, el cero. En este aspecto, el cero se plantea como arbitrario, es decir, está elegido como punto de origen. Un ejemplo claro de eso es el calendario. El cero, ¿qué es? Cuando efectivamente en la civilización occidental a la que pertenecemos, el cero, aunque no seamos creyentes, es el nacimiento de Cristo. Es absolutamente arbitrario. Para los chinos es otro año y para los judíos es otro año. ¿Sí? Entonces, ¿pero eso quiere decir que cada año dura distinto? No. Cada año dura lo mismo. Los intervalos son los mismos. Pero el cero está en un lugar que está ahí porque sí. Ahora vamos a ir al último y más preciso nivel de medición, basado en la operación empírica de igualdad de razón. Es conocido como el nivel de medición métrico. Al igual que el anterior, cuenta con una unidad de medida común y constante, pero además implica un cero absoluto. Es decir, el cero representa ausencia de factor. ¿Sí? Ahora, pensemos. ¿Qué nivel de medición tiene una prueba de inglés? Ponerle que les tomo una prueba de inglés. A ver, pensemos. Les voy a tomar una prueba de inglés. Les voy a preguntar cómo se dice puerro en inglés. Puerro. No lo googleen, manga de tramposes. Bueno, se dice leek. L-E-E-K. Sí. No la sabían, así que tienen un 0. Y garantizo que no saben nada de inglés, ¿verdad? Medio raro eso. Ese criterio de evaluación estuvo medio raro. Pasemos a otro. A ver, cantidad de alumnos. ¿Qué nivel de medición les parece que tiene? Esos los cuento con los dedos. ¿Puedo decir que un curso tiene más que otro? Sí, entonces es quanti, discreta. ¿Y si tengo 0 alumnos? ¿El 0 es absoluto o es relativo? Y es absoluto, ¿no? Métrica, ¿verdad? ¿Y una prueba de inglés? Yo recién les pregunté y no le atinaron. ¿Eso quiere decir que ustedes saben 0 inglés, absolutamente nada? ¿O será que, como por ejemplo con la variable ansiedad planteada acá, o con muchas variables de capacidad, ¿no resultará que en realidad esto también es intervalar? ¿Y no resultará que en realidad, caramba, lo métrico queda más bien para lo biológico y para aquello que tiene que ver con cuestiones de las ciencias muy naturales, muy duras, y muchas veces muchas de las cosas que medimos, como por ejemplo los parciales, son en realidad de nivel de medición intervalar? Caramba.
Vamos a sintetizar de nuevo. Este cuadrito les va a encantar. Yo recomiendo que lo miren. Esto nos plantea que el tipo de variable cualitativa tiene un nivel de medición nominal y una operación empírica de igualdad. El tipo de variable cuantitativa puede tener un nivel de medición ordinal intervalar o métrico. El nivel de medición ordinal tiene igualdad y orden. El nivel de medición intervalar tiene igualdad y orden e igualdad de distancia. ¿Sí? Ya tenemos unidad de medida común y constante y cero arbitrario. Y el nivel de medición métrico tiene igualdad y orden, igualdad de distancia, igualdad de razón y cero absoluto. En ese sentido es que vieron que cada uno tiene cada vez más. El nivel de medición métrico es, la verdad, el más sencillo, si se quiere, el más profundo, más bien al revés, el más complejo pero el más profundo. Y el nominal es el más simple. ¿Por qué dije el más sencillo? ¿Por qué me confundí en eso? Porque en realidad es el más sencillo a la hora de hablar con otra persona para que te entienda. ¿Sí? Si vos le decís, che, tráete queso. Ok, esto en teoría era como para los fideos. Uy, se me había desencuadrado el video. Esto en teoría era para los fideos, pero yo llevé queso de pizza. En cambio, si me disculpe, traiga 253 gramos de queso de pizza. Ok, bárbaro. Mucho más sencillo, ¿sí? En ese sentido. Ahora volvamos a nuestro planteo inicial. ¿Se acuerdan cómo habíamos empezado? Esto se llamaba operacionalización, hipótesis. La hipótesis como eje de investigación, porque todo esto que vimos recién no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Nosotros lo que queremos es pensar nuestras investigaciones bien. Y la hipótesis va a ser el eje de esa investigación. Así como el planteo de nuestra hipótesis no es neutro y dice mucho sobre nuestra postura como investigadores, el planteo y abordaje de las variables que analicemos también es un proceso cargado de subjetividad. A ver, pensemos esta hipótesis. Si ustedes se enteran que hay un investigador que está trabajando con la hipótesis de que las personas judías tienen menos rendimiento académico. Caramba, no es una hipótesis neutra, ¿sí? El tema es darnos cuenta siempre de que se nos van a jugar nuestros prejuicios de alguna manera. Y en todo caso, estar lo más conscientes posible respecto a esos prejuicios. No negarlos, poder discutirlos y poder hablarlos con el resto de la comunidad científica. Pero ahora imaginemos que yo de repente les digo, bueno, yo quiero medir rendimiento académico en personas de un barrio carenciado, pero lo único que voy a evaluar es que también hablan inglés. Caramba. Sí, yo les tomo una prueba de inglés y con eso te hablo de su rendimiento académico. No sé si todo el rendimiento académico se puede reducir a eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, che, mira, cómo se plantean y abordan las variables que analizamos es algo que habla mucho de dónde estamos parados. Y ese proceso de abordaje, que consiste en pasar de un plano abstracto a uno concreto, se conoce como operacionalización. Al proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano más concreto se lo denomina operacionalización, y su función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. Operacionalizar las variables significa explicar cómo se miden. A este proceso algunos autores le llaman construcción de variables, justificando que se da toda una elaboración de conceptos, definiciones e indicadores. Ahora, definir y operacionalizar las variables es una de las tareas más difíciles del proceso de investigación, la verdad. Exige muchísima honestidad propia y muchísimo autoconocimiento para decir, che, esto lo voy a estar midiendo así, para no dar cosas por sentado. Sin embargo, es un momento de gran importancia, pues tendrá repercusiones en todos los momentos siguientes, razón por la cual debe prestársele mucha atención. La operacionalización de las variables, es decir, el proceso de señalar cómo se tomarán las medidas empíricas, no es un procedimiento exclusivamente técnico, carente de teoría. Sin la teoría, la descripción y por lo tanto la técnica misma no tienen sentido. Cuando alguien nos viene a decir, el sistema educativo argentino es de baja calidad, mi respuesta siempre es, ¿y cómo lo mediste? Discúlpame. El sistema de salud argentino es pésimo. Discúlpame, ¿cómo lo mediste? ¿Contra qué comparás? ¿Qué? ¿Cómo? No, porque yo fui al médico y no me gustó.
Ah, bueno, es una manera de operacionalizar un poco rara, disculpe. ¿Sí? Porque esto también es clave a veces, montones de veces en discusiones que tienen que ver con lo ético, con lo político, con lo económico, con características de nuestro sistema y de nuestra sociedad, se usan mecanismos para medir el ranking de libertad de Pirulo. Ok, bárbaro, ¿cómo lo arma ese ranking? Para a quienes por ahí a veces ven algunas cuestiones de política económica, sabrán que hay rankings que arman las fundaciones privadas, como la Heritage Foundation, que hablan de libertad en los países. Y en realidad no hablan de libertad, sino que por lo pronto están hablando de capacidad de los capitales financieros para moverse, no de libertad de los sujetos. A punto tal que Arabia Saudita suele aparecer alto en esos rankings. Un país en el que muchas mujeres, creo que las mujeres no pueden manejar. Y sin embargo, en teoría para estos rankings tienen mucha libertad. O sea, como siempre, bueno, pero ¿de qué me estás hablando cuando hablas de libertad? ¿Cómo lo mediste? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué criterio? ¿Contra qué comparas? ¿Sí? En algunos casos, las variables que aparecen enunciadas en los objetivos en el marco teórico no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición y medición. Por ejemplo, edad, ingreso, años de escolaridad, número de hijos. Es medio difícil que en investigaciones inclusive de países muy disímiles, número de hijos sea algo que dos personas vayan a medir de manera distinta, ¿sí? Estas son variables simples, cuya conversión es más fácil. Sin embargo, es frecuente que se incluyan variables de mayor complejidad que tienen que ser definidas claramente para entender su significado y para llegar a su medición. Ejemplos de este tipo de variables serían marginación socioeconómica, trato humanizado al paciente, satisfacción con un programa educativo, accesibilidad a los servicios de salud, calidad de la atención brindada. ¿Sí? Todo esto, pero perdón, con mi índice de calidad de atención brindada, mi servicio es mejor que el tuyo. ¿Y cómo lo mediste? ¿Sí? Y le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo que era mejor. Ah, mira, bueno, es medio rara la manera de medir, pero bueno, ok. Es evidente que cada persona tendría una conceptualización diferente de lo que es el significado de estos términos o características y que si tratamos de hacer la medición de estas variables antes de haberlas conceptualizado y definido claramente, al final tendríamos información poco válida y poco confiable. Greenwood plantea 3 pasos y definiciones necesarias para la operacionalización. Una definición connotativa, una real y una operacional. La definición connotativa, teórica o conceptual, se desprende del marco teórico y generalmente todavía es muy abstracta, es muy compleja, está muy arriba. La real es la que descompone componentes o dimensiones o partes que son concretas y además relevantes de esa variable, ¿sí? Esta definición implica un nivel de abstracción menor. Y la operacional es la posta. Es la que determina los indicadores empíricos de los componentes anteriores, es decir, aquellos aspectos de la realidad que pueden ser considerados referentes de la variable o factor en estudio. Hasta ahora, las variables que hemos visto son relativamente transparentes, ¿sí? Edad, peso, cantidad de autobuses, nivel de ansiedad indicado por un test específico. Sin embargo, varios indicadores que son informados de manera sencilla están cargados ideológicamente e implican una toma de posición mucho más fuerte que una simple observación. Una manera de pensar las cosas es plantear que el tipo de variable depende del aspecto teórico, mientras que el nivel de medición está más relacionado con el operacional. A ver, ¿pueden pensar ejemplos de esto? Variables más complicadas de medir. Capacidad de articulación de cierto sonido, ponele, ¿no? Variables difíciles, si dijeron inflación, amor, felicidad, corrupción, van bien. Una píldora pequeña, la corrupción no se mide de manera real. La corrupción, todos los índices reales de Corruption International Medition, qué sé yo, lo que hacen es agarrar ciudadanos al azar o empresarios en general y les preguntan qué tan corrupto piensa que es su país. Y eso es lo que miden. No miden corrupción real, miden percepción sobre la corrupción. Fíjense qué detalle. Efectivamente, cuanto más compleja sea la variable que quieran abordar, más alejados están de poder medirlo de manera sencilla. Si quieren, pueden pensar, ¿cuánto los quiere su pareja?
¿Cómo lo medís? ¿Cuánto te quiere tu pareja? En cantidad de alfajores que me regala por día. Y bueno, está bien. Y me quiere mucho y mira, engordé 40 kilos de que salimos. Caramba, bueno, eso puede ser. ¿Sí? Pero medir algunas cuestiones que son tan complejas como amor, felicidad, montones de cuestiones, es un desafío y hay que explicar muy bien en base a qué lo medimos. La frenología es un ejemplo claro sobre cómo podemos equivocarnos al observar ciertos indicadores y asumir que esos indicadores señalan otros aspectos, ¿sí? La frenología fue una corriente de la psicología en la cual se medía la forma del cráneo de las personas y se suponía que eso tenía que ver con su conducta. No sé qué opina usted, Smithers. Su cráneo tiene la configuración del de un taxista, para remitirnos a los nunca bien ponderados memes de los Simpsons. Ahora, siempre que vean el resultado de una medición, asegúrense de saber bien qué y cómo se midió, ¿sí? Entonces cuando les vengan a decir capacidad de fonación, acá tenés, ¡tum! Bueno, sí, pero pará, ¿con qué escala? ¿Cómo? ¿Cómo se tomó? ¿Qué test? ¿De qué año? Todo eso es relevante, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Clases de respuestas infantiles al miedo. La definición teórica sería distintas conductas que un niño expresa ante una situación amenazante. La operacional sería, se trató de identificar las respuestas según la clasificación de conductas verbales, fisiológicas o motoras. Destreza manual. La definición teórica sería capacidad del sujeto para realizar una tarea con precisión. La operacional sería, bueno, a ver, ¿cómo se evaluó esta destreza manual? Y un test estandarizado donde cada ítem mide el mismo monto de factor, se registraban los movimientos bien controlados de brazo y mano en la manipulación de objetos. ¿Sí? ¿Qué tanta destreza manual? Y que, ok, a ver, se midió con un test estandarizado, controlando brazo y mano, manipular objetos, ok. Otra opción, por ejemplo, para destreza manual, imagínense que yo digo, bueno, a ver, te veo si podés hacer malabares con 3 pelotas. Bueno, es una manera de medir destreza manual, pero no es la única manera, ¿sí? Clasificación de documentos. ¿Cómo se clasifican? Lo dice, pueden clasificar según su material, si son visuales o audiovisuales, según el contenido, si son públicos o privados inclusive, ¿sí? Tipos de entrevista. Pueden ser estructuradas, no estructuradas, cara a cara, telefónicas, ¿sí? Tenemos definición teórica en la cual hablamos de qué es una entrevista y una técnica de recolección de información, y una definición operacional, ¿sí? Cantidad de instituciones médicas. ¿Tenemos una definición teórica? Sí. Locales habitables destinados a la atención de la salud de la población. Ahora, la definición operacional, ¿cuál es? Y el número de institutos habilitados en cada provincia. Esto sería cantidad de instituciones médicas por provincia, ¿no? Ahora, volvemos a nuestro planteo inicial. La hipótesis como eje de la investigación. Ya podemos pensar un poco más y pensar la definición de Kerlinger y Lee, que hablan de la hipótesis como oración aseverativa que aborda la relación entre variables. ¿Sí? Una hipótesis es una declaración conjetural, es decir, es algo que uno dice, que supone cosas, y es una proposición tentativa acerca de la relación entre dos o más fenómenos o variables. Acá está la definición de variables. Y por eso es que hizo falta hacer todo este recorrido. Entender que nuestras hipótesis y nuestras variables están conectadas y nuestras definiciones están conectadas. Los elementos estructurales de una hipótesis incluyen unidades de análisis, variables y elementos lógicos de relación. Las unidades de análisis son cada uno de los sujetos u objetos sobre los cuales se realizan las observaciones o mediciones. Las variables o factores ya sabemos lo que son, ¿sí? Cualquier elemento o aspecto identificable y distinto dentro de una situación que puede observarse independientemente del contexto del que forme parte. Y los elementos lógicos de una relación son aquellos que se establecen entre las unidades de análisis y las variables o factores. Y podemos pensar también en las definiciones que plantea Rojas Soriano de hipótesis, ¿sí? Las descriptivas, que señalan la presencia o no de ciertos factores o propiedades en el objeto de estudio, como también su intensidad, y en su mayoría involucran una sola variable, ¿sí? Las descriptivas, que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza,
Es decir que cuando cambia una yo supongo que cambia la otra, o que cuando una se mantiene yo supongo que se mantiene la otra, que hay cierta relación entre ambos aspectos sin causalidad, ¿sí? Sin que necesariamente una cosa lleve automáticamente a la otra y anteceda siempre una a la otra. Y las que relacionan dos o más variables como dependencia, es decir que sí hay una relación causal, ¿sí? Esta relación indica que uno de los aspectos estudiados es anterior en el tiempo que el otro. Acá tenemos las referencias. Espero que les haya gustado, espero que estén bien. Les mandamos un saludo muy grande. Sigan leyendo, vamos, ponerse las pilas y ante cualquier cosa por favor nos escriben. Les deseamos que estén muy bien y hasta luego.